El mejor Hack Room GBA, con multijugador, mega evoluciones y movimientos Z. Descubre la nueva versión de Pokémon Quetzal. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hace tiempo que traje este Hack Room de Pokémon GBA. Y sí, por meses y meses ha estado parado e incluso abandonado. Pero por fin tenemos una actualización que todos esperábamos para este Hack Room de Pokémon multijugador. Pokémon Quetzal es un Hack Room de GBA en desarrollo creado por Tenma RH en inglés. Contaremos con Pokémon hasta la 8ª generación, mega evoluciones, Pokémon seguidor y hasta batallas multijugador. Incluso movimientos Z. Si has estado tiempo esperando, seguro que ya tenías ganas de esta mejora, ya que en comparación con la última, ahora sí que podremos conseguir los Pokémon de la 8ª generación, porque sí, en la anterior versión nos quedábamos en la 3ª, que es lo que hay. Además de otras funciones muy interesantes. Lo mejor es que por fin tenemos la gran actualización, aunque por lo que dice Tenma RH, aún tocará ver más novedades. Eso sí, si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros Hack Rooms. Más fácil e imposible. Tendréis la info del Hack Room y al final cómo jugarlo en Android, además de información oficial. Y así, pues no deberíais tener problemas. Si no funciona un emulador, probad en otro, gente. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos a 400 likes, que yo creo que podemos llegar muy facilito, habrá más sorpresas, sobre todo si llega una versión en español, que yo os la traeré aquí al canal también. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, que me sigo enrollando y hay que seguir con la review, que la verdad hay cosas que decir muy importantes. Sobre los Pokémon tendremos desde la 1ª generación hasta la 8ª generación, además de mega evoluciones y movimientos Z. De esta función lo más gracioso es que podrás elegir el número de Pokémon que te van a acompañar hasta 6, por si acaso quieres bailar la conga todos juntos. Eso sí, en el futuro el autor quiere añadir las formas Isui, por lo que habrá que estar atentos. Sobre los iniciales podrás elegir entre 40 diferentes, desde iniciales oficiales a otros Pokémon. Contaremos con revanchas, además de que podremos seleccionar la probabilidad de Shiny desde bajo hasta que siempre te toque Shiny. Vamos con características y funciones. Ha incluido tipo Hada y daño físico y especial. Lo mejor es que el sistema de batalla se ha actualizado hasta la 8ª generación, junto a objetos, es decir, movimientos y habilidades actualizados. Lo mejor es que vamos a tener diferentes niveles de dificultad, que son desde muy fácil hasta muy difícil. Incluso vamos a poder seleccionar varios modos de juego, como son normal, random o con trucos. Sí, tendremos Random Lock incluido para esta aventura, bueno, sin el loque, pero lo puedes hacer tú. Algo que me gustó es que podrás utilizar la SMO fuera de combate sin la necesidad de que un Pokémon de tu equipo haya aprendido el ataque. Esto es muy útil si no te gusta usar la SMO en tus Pokémon para que aprendan destello. Por cierto, al inicio del juego puedes elegir la probabilidad de Shiny como dije antes, aunque es una opción que una vez activada ya no la vas a poder quitar. Además hay sistema de respawn de objetos, con lo que si usaste un objeto puede volver a la zona y volver a conseguirlo. Se ha renovado el sistema de guardería, donde podremos meter hasta 6 Pokémon, e incluso acceder a ella desde el mismo PC. Y hablando del PC, el juego tiene espacio para más de 2000 Pokémon, con 67 cajas y 30 Pokémon en cada una. Haz los cálculos. Que alguna vez lo habéis pedido y oye, si sois de capturar todo lo que encontréis, os va a venir de lujo, gente, vais a poder tenerlos todos. Y ahora vamos a centrarnos más en el modo multijugador de Pokémon Quetzal, GBA, ya que es donde más cambios tendremos. Podremos hacer combates individuales, dobles y múltiples contra otros jugadores desde cualquier sitio, además de intercambios con otros jugadores. Esta es una función que muchos pedís y la verdad que mola, sobre todo porque la encontraremos muy fácil en el menú. Si te gusta pelear con amigos sin tener que estar a tu lado y siempre pides el modo multijugador, en este juego está habilitado. Por lo que se ve, tendremos el modo en el menú con opción de multijugador hasta para 4 jugadores. Si hay alguno que ya la ha utilizado,
que ponga un mini tutorial en los comentarios, ya que eso ayudará a muchos y así, entre todos podremos jugar el multijugador fácilmente. Incluso vas a poder hacer combates en modo cooperativo, con un amigo luchando junto a otros entrenadores en combates dobles, con mega evoluciones y movimientos Z. Incluso podremos pelear en multijugador con líderes de gimnasio o entrenadores del juego, que está bastante guay. Y bueno, antes de hablar de los gráficos, podremos elegir entre 6 personajes jugables: Brenda, May, Gold, Red, Ash y Gloria, que estos ya estaban. Esto mola ya que así podremos personalizar más nuestro personaje, que dentro de todo es una función que está bien, sobre todo por el multiplayer, ya que así no tendréis que ir los dos con el mismo Brendan de siempre. Los gráficos digamos que no han cambiado nada, igual que la historia. Tendremos Hoenn y encontraremos un poco más de dificultad, además de Pokémon salvajes por el mapa estilo Let's Go Pikachu. La historia, como dije, es igual que Esmeralda, con sus entrenadores, Pokémon y demás. Lo bueno es que cambiaremos mucho las dinámicas de combates con las diferentes opciones del Hack Room GBA de Pokémon, como son los niveles de dificultad y la aparición de Shinies. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras si vas a jugar el modo multijugador con tus amigos o con tu hermano. Me gustaría saber si utilizaréis la función. Os iré leyendo y poniendo corazón, muy sencillo, y así además sé cómo funciona. Voy con mi opinión personal, ya que llevo siguiendo el proyecto desde hace ya años, y me hace ilusión que vuelva a estar activo, ya que hace unos meses se decía que había quedado abandonado. Pero por suerte no ha sido así. Actualmente me gusta, puede que por ahora le queden muchos bugs por pulir, pero bueno, también es verdad que es GBA y hay que vivir con ello. Puede que lo malo sea la historia, que es la misma, pero creo que tampoco es lo importante de Pokémon Quetzal GBA, sino todas las novedades que trae. Podremos jugar hasta con 4 amigos, con 6 Pokémon seguidores, además de hacer la historia en cooperativo o luchar contra tus amigos en batallas simples o dobles. Tendremos mega evoluciones y movimientos Z, que pocas veces hemos visto en Hack Rooms de Pokémon GBA. Por ello, para mí es una gran fantasía tener disponible por fin esta joyita que se ha actualizado hasta con el modo random. Sobre si lo recomiendo o no, obvio que sí lo recomiendo, sobre todo si quieres jugar con amigos, aunque si juegas solo también. Podrás disfrutar de una experiencia personalizada con sus modos de dificultad, además de sus 40 iniciales y Pokémon seguidor, bueno, Pokémon seguidores, que lo hacen realmente único. Creo que deberías jugarlo sin lugar a dudas y sobre todo aprovecharlo con tus amigos o hermanos, ya que se ve muy divertido. Y eso sí, el autor, por lo que sé, también puede que lo saque en español, pero eso la verdad que tampoco tengo ni idea. Por ahora la versión es en inglés, como he dicho, pero si saca una versión en español, que estaría muy bien, pues yo también os la comentaré, que posiblemente en algún futuro, si esto sigue así, la tengamos. ¿Quién sabe, gente? ¿Quién sabe? Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!